Muy buenas noches, como todos los sábados les damos la bienvenida, aunque hemos estado unos días que no hemos compartido este ratito con todos ustedes, pero no ha tenido nada que ver ni con el alcalde ni conmigo, sino otras cosas ajenas que están pasando actualmente y que nos hacen que no hayamos podido compartir este ratito con todos ustedes. Pero ya estamos aquí de nuevo y con muchos temas que abordar y con mucho de qué hablar del municipio de Benalmádena. Alcalde, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Ana? Lo primero que hay que preguntar en estas circunstancias, pues la salud. ¿Estamos bien? Nosotros bien, como tú has dicho, nosotros lo hemos pasado, estamos inmunizados, entre comillas, ¿no? Pero sí es verdad que a veces pues hay circunstancias ajenas, ¿no? La televisión no deja de ser también una organización con gente que trabaja, que va y viene, y en el momento que uno caiga, pues igual que en el ayuntamiento o igual que en cualquier empresa, pues tienes que cortar qué es lo que nos ha pasado en nuestro programa, que no hemos podido. Pero tú y yo afortunadamente estamos bien, ¿no? Estamos bien, afortunadamente sí. estamos bien, y lo que deseamos es que todo el mundo se vaya recuperando, porque son muchas personas las que en estos momentos están atravesando esta pandemia de la que desgraciadamente llevamos hablando ya un año, y que en esta tercera ola, bueno, pues parece que está arrasando y que está más contundente que nunca. ¿Cómo está la situación en Benalmádena concretamente? Bueno, en Benalmádena pues estamos al igual que en otras ciudades de la provincia de Málaga, ¿no? Quizás el nivel de incidencia es menor, ¿no? Y no hemos llegado a pasar los 1000 casos por cada 100.000 habitantes, y ello nos permite mantener el comercio y la hostelería abierta, ¿no? Si pasáramos de 1000 ocurriría lo que ha pasado en la provincia de Málaga, ¿no? Pero claro, tenemos la incertidumbre de saber qué va a pasar durante los próximos días. Es evidente que el virus empieza a manifestarse 15 días después del contacto, del contagio, ¿no? Por eso el 15 de enero fue la fecha, del 15 al 20 de enero, ¿no? Justo 15 días después de las Navidades, ¿no? Cuando más incidencia ha estado teniendo, ¿no? Y que ahora todavía estamos pues sufriendo los coletazos en esta tercera ola de aquellos momentos de amistad, de reuniones familiares, que tuvimos y pasamos durante las Navidades, ¿no? Yo confío en que a partir de esta semana empiece a bajar la cifra y que podamos volver a tener cierta normalidad, ¿no? Porque de nuevo, y bajando la cifra de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes, volveremos a abrir el municipio, ¿no? Y podremos salir y podrá venir gente y entrar a Benalmádena, ¿no? Pero hoy por hoy pues tenemos que ser, digamos, rigurosos y tenemos que ser responsables, pues para que la pandemia pues se detenga, ¿no? Para que no se contagie el virus, ¿no? A pesar de ello, un mensaje de optimismo, ¿no? Y lo he hablado ya en distintos foros. Yo confío que de aquí a verano la vacuna llegue a una gran parte de la población, y sé que ahora mismo pues hay dificultades en la producción y no está llegando con la agilidad que quisiésemos desde las administraciones, ¿no? Pero confío en que, y es una teoría puramente capitalista, hay tanto a ganar con las vacunas, las farmacéuticas tienen tantísimo que ganar, y además hay competencia entre ellas, 4 o 5 farmacéuticas produciendo, que querrán, entiendo yo, pues producir lo máximo de cara al verano, ¿no? Y ahí tenemos que estar las administraciones dispuestas a vacunar a nuestros ciudadanos mañana, tarde y noche, de forma que este verano, aunque haya que seguir con la mascarilla, pues pueda ser el inicio de la recuperación económica, ¿no? Porque la crisis económica derivada de la pandemia es bastante grave, ¿no? Y al final los problemas económicos también son problemas de salud, ¿no? También caemos en la depresión, también caemos en el desasosiego, ello nos produce cierta inquietud y al final pues pueden aparecer otro tipo de dolencias, ¿no? Por eso el equilibrio también es importante, ¿no? El que la actividad económica se vaya recuperando, ¿no? Con la responsabilidad y el respeto que debemos tener al virus, ¿no? Pero que también podamos contener el virus, mantener la raya y que la gente pueda vacunarse, ¿no? Para tener seguridad y tener tranquilidad, ¿no? Alcalde, a posteriori de haber pasado las Navidades, cuando se ve que esta tercera ola está siendo dura, ¿se arrepiente uno un poco? Bueno, no se toman las decisiones desde el Ayuntamiento de Benalmádena, pero quizás a nivel general de la decisión de abrir la mano en Navidad. Bueno, como bien has dicho, Ana, nosotros desde el Ayuntamiento de Benalmádena tenemos poca capacidad, porque al final las decisiones en materia sanitaria pues están en manos de las comunidades autónomas, ¿no? Además, muchas de las comunidades autónomas
que en su día reprochaban al gobierno de la nación la toma de decisiones, ¿no? Y que ahora cuando las tienen que asumir las propias comunidades, pues también se quejan, ¿no? Porque dicen que no tienen las herramientas suficientes, ¿no? Y dicen que no tienen las herramientas suficientes y que habría que confinar a las 8 de la tarde, pero los supermercados están abiertos hasta las 9:30, ¿no? Y eso sí le corresponde a la propia comunidad autónoma, ¿no? Con esto quiero decir que herramientas hay y que cada cual tiene que poner pues el máximo de recursos disponibles para hacer frente a la pandemia, ¿no? Pero que la crítica y la confrontación pues es fácil y te evita de poner recursos encima de la mesa, ¿no? Pero estamos generando un caldo de cultivo peligroso porque la gente está decepcionada o cabreada y lo que pide es unidad. Totalmente. ¿No? Nosotros desde la institución, desde el Ayuntamiento de Benalmádena, siempre hemos lanzado mensajes certeros y nunca hemos cambiado nuestro discurso. Yo recuerdo como alcalde cuando el pasado junio Málaga tuvo que esperar una semana para pasar de la fase 1 de la desescalada a la fase 2, ¿no? Y creo que fui de los pocos alcaldes de la provincia de Málaga que hablé de prudencia y que hablé de que había que atender a los datos sanitarios y que no íbamos a salvar el verano por una semana más o menos de confinamiento, ¿no? Y recuerdo que fui criticado por muchos alcaldes, por muchos medios de comunicación, por muchos, especialmente en Benalmádena, por la oposición del Partido Popular, porque decía que yo no era responsable, que si el verano tal. Al final los datos son así, los datos sanitarios son los que son. Tú no puedes adelantarte en un determinado momento, ¿no? Porque creas que ya ha terminado todo, ¿no? Tienes que ser serio, ¿no? Y en aquel momento los datos sanitarios que tenían desde el gobierno, que era quien tomaba las decisiones, invitaban a que Málaga permaneciera una semana más en la fase 1 antes de pasar a la fase 2. Y hay que respetar, si esos son los datos, hacer política de ello es crispar a la ciudadanía, ¿no? Pero esa decisión que teníamos claro desde el Ayuntamiento de Benalmádena y que mucha gente criticó, ocurrió algo parecido con las mascarillas. Nosotros durante la pandemia recuerdo que la tercera o cuarta semana de confinamiento recibí muchas peticiones de colectivos y de personas que querían salir de casa cuando no se podía salir, a confeccionar mascarillas de tela. Y aquello que era algo solidario y que había que hacerlo, pues desde el Ayuntamiento de Benalmádena, amparándonos a nuestros técnicos, advertimos de que las verdaderas mascarillas que protegían del COVID eran las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas, la FPP2, ¿no? La Sí, FFP2. Efectivamente, que es la mascarilla que ahora pues todo el mundo dice que es la más apropiada, ¿no? Y que las mascarillas de tela no sirven ni para prevenir ni siquiera para evitar que contagiemos a otras personas. Al contrario, generan una falsa sensación de seguridad. Eso lo dijimos en el Ayuntamiento de Benalmádena y yo tuve que ver cómo me vapuleaban en las redes sociales a mí y a mi equipo de gobierno porque éramos insensibles, porque no dejábamos a la gente salir a hacer mascarillas, porque no dejábamos que se repartieran mascarillas de tela, cuando no dejar salir a la gente era por seguridad, porque no sabíamos en aquel momento cómo se comportaba el virus, pero sí sabíamos que las mascarillas de tela no servían para nada, ¿no? Por eso quiero decir que en Benalmádena siempre hemos tenido muy claros los discursos, ¿no? Y nos podemos equivocar, pero somos lo suficientemente críticos como para admitir cuando nos hemos equivocado, ¿no? Pero lo que no hacemos es cambiar de discurso, como hacen otras administraciones. Hoy es blanco y mañana es negro, ¿no? Y pasar en negro y al siguiente es gris. Y eso creo que es lo que hace daño a la credibilidad de las instituciones dentro de la ciudadanía, ¿no? Por eso que tengamos una Junta de Andalucía que hoy diga una cosa y que mañana la contraria, pues genera crispación, genera confrontación y genera inseguridad. El que se esté hablando, siguiendo con el tema que estamos abordando, el que se esté hablando de abrir la mano también en Semana Santa, como se ha oído, no parece que sea lo más acertado, ¿no? Pues parece que también es un mensaje irresponsable, ¿no? Porque, a ver, que se abra la mano o no va a depender de las cifras que tengamos, claro, de la atención sanitaria, de que las UCI tengan capacidad para soportar más pacientes o de que no la tengan, ¿no? Entonces, digamos que prever ahora lo que va a pasar dentro de 2 meses es complicado, ¿no? Entonces, ese mensaje falaz de salvemos la Navidad, pero si la Navidad la íbamos a salvar todos, si todo el mundo iba a salir a consumir, todo el mundo, pero tienes que mantener un mensaje de responsabilidad. Oye, estamos en la situación que estamos, estas Navidades, pues como somos conscientes de que vais a salir, de que vais a intentar ver a vuestros familiares, hay que mantener el respeto al virus y hay que mantener cierta responsabilidad. Pero parece que cuando dice, oye, que no, que salgamos en la Navidad, no estás lanzando un mensaje de oye, que todo vale, ¿no? Claro, que, efectivamente. Y eso se contagia y si ya cuesta
educar a la ciudadanía, a veces para que tomen conciencia de lo que está sucediendo, imagínate cuando además le das un poquito de arilleo para que puedan salir. Y en Semana Santa me parece un error, porque ni siquiera el propio sector turístico hotelero está pensando en abrir en Semana Santa, ¿no? Están pensando en el verano y están pensando en promocionar ahora, en tratar de ocupar los espacios en los mercados turísticos de cara a que haya reservas para los meses de verano. Por eso digo que es muy importante que se empiece a vacunar ya, que se empiece a producir la vacuna en cantidad y que eso llegue a las familias, a las personas y a toda la, digamos, a toda la sociedad en general, ¿no? Dicho lo cual, Semana Santa no sabemos lo que va a pasar y evidentemente... ¿Y cómo vamos a estar, lógicamente? La gente que celebra la Semana Santa y que es devota y que es religiosa y que tiene su cofradía, pues saldrá y tratará de hacer vida normal dentro de esta nueva normalidad, ¿no? Pero si pretendemos que venga gente de países de Europa, si pretendemos que venga gente a lo mejor de otras comunidades autónomas, pues posiblemente esté encerrada y esté confinada, ¿no? Entonces generar una falsa expectativa creo que no es el momento de hacerlo, ¿no? Pues efectivamente no es el momento de hacerlo, pero sí seguimos trabajando, gracias a Dios, mucho sigue la vida para adelante, hay personas que no han podido superar esta pandemia y se sigue trabajando en el ayuntamiento. Se ha celebrado el pleno de este año, que no hemos podido comentarlo por estos dos programas que no hemos estado con todos ustedes, pero en ese pleno se han tocado muchos aspectos, muchos temas diferentes, y uno de ellos, si no me equivoco, alcalde, ha sido el modificar las líneas de ayuda que tenemos para diversos sectores, como por ejemplo el Reabre, que está dedicado a la planta hotelera y demás apoyo al sector turístico. Bueno, cierto, y creo que además hemos empezado el año pues poniendo el acento en las verdaderas necesidades, ¿no? Sabemos que nuestros autónomos, nuestras micropymes, nuestros hosteleros lo están pasando realmente mal, en una ciudad que depende al 97% de lo que genera el turismo, ¿no? Con todas las fronteras cerradas, sin gente que viaje, con los hoteles cerrados. Complicado. Está siendo un desastre para nuestra economía, ¿no? Pero somos optimistas de cara a los meses de verano, sabemos que se va a iniciar la recuperación, pero hay que llegar al verano. Y de aquí a que lleguemos a verano tenemos que seguir trabajando en proveer ayudas e incentivos fiscales a nuestras empresas, a nuestros autónomos, en poner en marcha planes de empleo, en poner en marcha planes de intervención social, ayudas económico-familiares, ayudas de emergencia y, por supuesto, inversión en obra pública, ¿no? Y eso lo queremos hacer ya durante los primeros meses de este 2021, ¿no? Por eso era importante llevar a pleno la segunda convocatoria, la modificación de las bases para una segunda convocatoria del Plan Reabre, del plan de ayuda a la planta hotelera y de las ayudas al alquiler residencial de larga duración. Y lo hemos conseguido, ha ido en pleno, ¿no? Y el otro día leía en prensa como el Ayuntamiento de Málaga convoca la primera línea de ayudas para autónomos en la ciudad de Málaga y se empiezan a recoger las solicitudes ahora, en el mes de febrero, cuando nosotros lo que vamos a sacar es la segunda convocatoria. Hemos hecho una primera, ya se han ingresado a las empresas, a las pymes que son beneficiarias de la ayuda, y ahora se va a convocar una segunda línea de ayudas, ¿no? Pero es que también en el Pleno me decía el Partido Popular que no éramos lo suficientemente sensibles con la planta hotelera, ¿no? Y me comparaba con un ayuntamiento, con el de Fuengirola, que sí lo había sido, ¿no? Pero es que además el otro día veo en prensa cómo los propios hoteleros se quejaban de que ayuntamientos, algunos de signo del Partido Popular, pues no eran nada sensibles con la situación de los hoteleros, ¿no? Y bueno, y esto que no, como dicen, consuelo de mucho, no consuelo de tonto. De tonto, efectivamente, ¿no? Mal de mucho, consuelo de tonto. No es que a nosotros no, pero sí es cierto que entre nuestros hoteleros no existe la sensación de que el ayuntamiento no esté ayudando, ni de que el ayuntamiento... Tenemos los recursos que tenemos, hemos puesto todos los recursos municipales al servicio de los hoteles, de las empresas, de los autónomos, de los trabajadores y trabajadoras, de la obra pública, de los planes de intervención social, y lo hemos puesto todo ahí precisamente para ayudar en estos momentos. Y sabemos que nos quedan 6-7 meses de dificultades económicas, pero que una vez empecemos la recuperación económica, Benalmádena tiene una potencialidad enorme, y estamos seguros de que va a ser uno de los destinos turísticos más demandados. Porque otro dato que nos hace ser optimistas es que el ahorro de las familias durante la pandemia, y cuando hablo del ahorro de las familias no me refiero al ahorro de las familias de Benalmádena, pues está muy tocado a consecuencia de esta crisis económica, me refiero al ahorro de las familias
de Centro Europa, de Norte Europa, británicas, pues ha crecido durante la pandemia, ¿no? Y esas familias que su ahorro ha crecido, pues lo primero en lo que van a gastar es en ocio, en disfrutar, en viajar, en divertirse después de estar un año encerrado en casa. Y en ese sentido, pues Benalmádena, en la Costa del Sol, tenemos la mayor potencialidad. Tenemos el clima, tenemos asistencia sanitaria, tenemos seguridad y estamos concienciados con lo que significa el virus, ¿no? Así que creo que apenas se pueda abrir un poquito la mano, las vacunas lleguen masivamente a la población, y se pueda viajar, vamos a empezar a recuperarnos poquito a poco, ¿no? Pero hay que llegar a ese momento, y mientras llegamos a ese momento el ayuntamiento va a ser sensible, como lo está haciendo hasta ahora, ¿no? Cuando hablamos de modificación, ¿hemos cambiado alguna de los aspectos que haya que cubrir para poder optar a esta ayuda? Sí, efectivamente, hemos cambiado. Cuando se crearon estas bases, que fue en mayo de 2020, pues estábamos recién empezar la pandemia y las circunstancias económicas eran otras, ¿no? Entonces, bueno, pues pedíamos una serie de requisitos, ¿no? Vinculados al empleo, vinculados a la estacionalidad, ¿no? Pero que esos requisitos han cambiado, ¿no? Y esto lo sabes por la experiencia, ¿no? Cuando has tramitado 700 solicitudes de ayuda y vas viendo cuáles son los problemas principales de las empresas, de los autónomos, pues te das cuenta que hay cosas que tienes que cambiar en esas bases de ayuda, claro, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Por ejemplo, en la planta hotelera, uno de los requisitos que se ha atenuado es el del porcentaje de trabajadores que tienen que estar dados de alta en la empresa, ¿no? Antes se exigía un porcentaje y ahora se ha reducido a algo más de la mitad, porque entendemos que ahora ya no empezar... Claro, es que no son las condiciones de mayo de 2020, no son las condiciones de febrero de 2021. Ahora la economía está mucho más tocada, tenemos que ser más sensibles, ¿no? Creo que en el reabre también las sociedades civiles quedaban al margen, ahora están incluidas. Había determinados epígrafes o CENAE de actividades económicas que no se incluyeron, que ahora sí se incluyen. O sea que lo que hemos hecho es facilitar para abrir un poquito a más empresas que lo necesitan. Facilitar. Había también, me parece, un requisito que era que en el momento que se convocaban las ayudas había que estar al corriente, con lo cual si alguien tenía una pequeña deuda o una multa, pues no podía concurrir a las ayudas. Eso lo hemos quitado, ¿no? Y ahora damos la posibilidad de que aunque no estés al corriente, te puedas poner al corriente para concurrir a esas ayudas, ¿no? Hemos tratado de facilitar a nuestras empresas, a nuestros autónomos y a nuestros micropymes que puedan concurrir, al igual con la planta hotelera, ¿no? Lo que se trata al final es de ayudar, ¿no? Entonces, bueno, creo que se adaptan más a la realidad del momento, las ayudas que, insisto, nos hemos encontrado que todos los recursos que teníamos ahorrados en el Ayuntamiento de Benalmádena están hoy por hoy puestos a disposición de salir, de sacar al tejido productivo de la ciudad de esta situación de crisis en la que nos encontramos. Y posiblemente no tengamos todos los medios, pero los poquitos que tenemos van a estar a disposición de la ciudadanía, ¿no? Seguimos hablando de temas que tienen que ver precisamente con el sector turístico, y ya lo hemos hablado en otros programas, que se iba a crear, se iba a dictar una ordenanza para las terrazas, para los veladores. ¿Se ha llevado ya esto a cabo? Sí, esto también se ha aprobado ya en el Pleno, en la aprobación inicial. Quizás no es una medida que esté directamente relacionada con la situación de crisis, pero sí es una medida que ya demandaban muchos comerciantes y muchos hosteleros, entre otras cosas porque alguno, pues, que se reinventa y que es resiliente y que quiere aprovechar y arreglar su terraza o su fachada para darle un impulso a su negocio, pues se encontraba que no había una regulación en Benalmádena. Y como me decían algunos, a ver, yo quiero aprovechar este verano, cerrar mi terraza con un velador, porque entiendo que ahora mismo, tal y como la tengo, no puedo vender más, o la situación que tenemos es la que hay, pero es que tampoco sé qué modelo de velador poner o cómo arreglar mi fachada para hacerla más atractiva, porque puede ser que haga una inversión y que dentro de 6 meses o 7 meses salga una ordenanza que me diga que había que tener una decoración o una estética en otro sentido. Porque no existía, nunca ha existido ordenanza en Benalmádena. Y esto lo voy a explicar porque, para que lo entiendan los televidentes, Málaga tiene una ordenanza, ¿no? Málaga tiene el centro urbano de la ciudad de Málaga, está regulado, y todo el mundo sabe cómo tienen que ser los toldos, y todo el mundo sabe cómo tienen que ser los parasoles, todo el mundo sabe cómo tienen que ser las sillas, no puede haber publicidad, las fachadas, y da una imagen armonizada de lo que es un centro histórico, y eso pues gana caché, porque además eliminas toda la contaminación visual y le das una sensación de armonización y de ser una ciudad pues que tiene carisma, ¿no? Y en Benalmádena queremos hacer algo parecido. En Benalmádena existe un desorden visual
enorme, ¿no? Y, cada uno hace lo que claro, quiere. Y llegó un momento donde ya prácticamente pues yo quiero arreglar mi terraza y pido al ayuntamiento y dejaba en manos de los concejales de turno el me gusta más o menos este modelo o el otro, ¿no? O a ti te dejo poner tela, pero al otro le pido una especie de lumón, ¿no? Y cada cual tiene, dicho lo cual, había que regularlo y había que ordenarlo, ¿no? Y esto empezamos a trabajar en esto hace 2 años, hace 2 años, pero el impulso final se lo hemos dado durante los últimos meses y a consecuencia de lo que te he dicho, Ana, de tratar de poner sobre las mesas cuáles son las normas para aquel que quiera adaptarse, que sea resiliente y que quiera aprovechar esta situación para darle un impulso a su negocio, que tenga claro cuáles son los elementos estéticos que se piden desde el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Y además tengo que decir que en contra de lo que sucede en otros plenarios, en el Parlamento o en el Congreso, en el Ayuntamiento de Benalmádena esta ordenanza ha salido adelante por unanimidad de todas las fuerzas políticas, ¿no? Y aquí sí quiero poner en valor el trabajo de la concejala de Encarnación Cortés, que ha sabido escuchar, que ha sabido buscar el consenso y que ha sabido pues implicar a todas las fuerzas políticas a que este tipo de ordenanza debe de permanecer al margen de cualquier confrontación política. Es algo bueno para la ciudad. Claro. Nuestro gobierno tiene esa capacidad de diálogo y de búsqueda de consenso y la concejala pues ha estado a la altura de lo que se esperaba, ¿no? Ha hecho un trabajo enorme, ¿no? Y así tal, pues tenemos una ordenanza que todas las fuerzas políticas han aprobado. Va a significar que aunque haya cambios de gobierno en el futuro, la ordenanza se va a mantener. Entrará en vigor el 1 de enero del año 2022, pero bueno, ya sabiendo cuáles son los elementos estéticos que vamos a pedir, cualquiera que quiera hacer una modificación ahora ya puede utilizar esos elementos estéticos, y luego va a haber un plazo de 6 años para que todas las empresas tengan que adaptarse. Ajá. Pasado ese tiempo, pues sancionaremos a aquel que no cumpla con la ordenanza, ¿no? Hombre, 6 años está Pero bien. 6 años es un tiempo Está más bien. que prudente y suficiente. Está bien. Es más, durante los 2 primeros años va a haber una línea de ayuda y subvenciones pues para aquellas empresas o aquellas terrazas que quieran adaptarse a la normativa y ser de los primeros en hacerlo, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que todo aquel que tenga pensado el arreglar su terraza o en hacer algo en su negocio, que se puede poner en contacto con el ayuntamiento porque ya se va a marcar las directrices que se pondrán en el 2022 en vigor. Ya está publicada la ordenanza en aprobación inicial y ya en la ordenanza hay unos anexos sobre qué tipo de elementos decorativos están permitidos y cuáles no, ¿no? En los veladores, en las terrazas, en las fachadas o en los elementos de mobiliario urbano, ¿no? Así como expositores, ¿no? Así que ya cualquiera puede hacer uso de esos elementos y si quiere hacer ya ese tipo de reforma la puede hacer, ¿no? Pero quiero poner el acento en la importancia de haber sacado una ordenanza con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. Y esto Qué bien, eso de ponerse de acuerdo está muy bien, ¿eh? Yo lo achaco al éxito de este equipo de gobierno, que es capaz de empatizar y es capaz de sumar a la oposición pues a los asuntos importantes para la ciudad, ¿no? Y creo que aquí lo hemos conseguido, ¿no? Qué bonito sería que siempre os pusierais de acuerdo, ¿eh? A mí me encantaría. Hombre, pues por parte de este equipo de gobierno no cejamos en ese intento y en ese esfuerzo, lo hacemos constantemente, ¿no? Y de hecho, con el problema del Hotel Los Pintores, tenemos también en una mesa de trabajo a toda la oposición, o con el asunto del Club de Hielo, ¿no? También tenemos en esa mesa de trabajo a toda la oposición, para que sean partícipes de las realidades, ¿no? Luego hubo una mesa en su día, cuando salimos de la situación de COVID, una mesa de reconstrucción para Benalmádena, que también conseguimos que todas las fuerzas políticas, a excepción de Vox, y lo tengo que decir, se sumaran, y ahí fue donde se diseñó pues el plan de ayudas que ahora se está poniendo en marcha, ¿no? Vox en aquel momento creo que le faltó astucia política, no fue inteligente y se quedó al margen, ¿no? Y luego, claro, venía a criticar a los plenos pues que no se hacía una cosa u otra, cuando tú le podías decir tranquilamente, oye, hemos estado trabajando en una mesa en la que no has querido asistir. Creo que ya se han dado cuenta de que solos. La forma de contribuir al cambio, si de verdad están interesados en cambiar Benalmádena, la forma de contribuir al cambio es participando en las mesas de trabajo que ponemos en marcha desde el equipo de gobierno, y se están sumando a todas las mesas que estamos pues abriendo para la participación de todas las fuerzas políticas, y se están dando cuenta de la realidad, ¿no? A veces las cosas no son tan fáciles como desde fuera se ven, ¿no? Hay muchas dificultades, pero en eso estamos todos, en trabajar, en mejorar, en llegar a la excelencia y en cambiar nuestro municipio, ¿no? El pleno de este primer pleno del año ha sido muy fructífero porque se han salido muchas cosas aprobadas, y entre ellas algo que también me parece muy interesante, y es esa modificación que se va a hacer del PGO para intentar controlar el tema de la infravivienda.
Por supuesto, porque además es un fenómeno que ya nos preocupaba en Benalmádena, ¿no? Y sobre el que no se había puesto límite en muchísimo tiempo. Yo ya lo hablé la legislatura pasada en el seno del equipo de gobierno, pero en aquel momento éramos un gobierno con 5 partidos, ¿no? Era muy difícil llegar a acuerdos importantes para la ciudad, ¿no? Y aunque se llegaban a muchos consensos, pero había cosas que había... Entre otras cosas porque cuanto más plural es tu gobierno, más diálogo debes de tener, claro, y más tiempo necesitas para acometer ese diálogo, ¿no? Y esos son plazos, ¿no? Y al final tú tienes una hoja de ruta en la que tienes previsto modificar 10 ordenanzas o 15 normativas, y resulta que cuando dedicas mucho tiempo a hablar y a dialogar y a consensuar, pues no llegas a cumplir con tu hoja de ruta, ¿no? En este gobierno es diferente porque somos solo 2 fuerzas políticas, además con sensaciones y sensibilidades parecidas o iguales, ¿no? Y tenemos claro que en Benalmádena el fenómeno de la infravivienda es un problema porque genera guetos y porque, claro, genera una falta de dignidad enorme para las personas que habitan en esas infraviviendas, ¿no? Yo mismo lo viví. Era conocedor de la situación, pero durante la pandemia yo mismo lo viví porque durante el confinamiento pues se puso en marcha un servicio de reparto de ayuda a domicilio, ¿no? Y desde Protección Civil pues hizo un trabajo enorme acudiendo a entregar alimentos a todas aquellas familias que estaban confinadas, que no tenían recursos económicos y que necesitaban de la ayuda municipal. Se repartieron algo más de 1000 repartos a domicilio, ¿no? Y Protección Civil fue el encargado de velar porque esos alimentos llegaran a las familias beneficiarias de servicios sociales, ¿no? En alguna que otra ocasión, y en más de una, participé con Protección Civil llevando alimentos precisamente a familias en esa situación, ¿no? Y pude comprobar cómo un garaje se había convertido en vivienda. Claro. O como un local comercial donde solo entraba una tienda, ahora tenía 3 infraviviendas, ¿no? Y como especuladores, porque son así, especuladores, acababan comprando edificios que eran comerciales y lo acababan construyendo, convirtiendo en viviendas, ¿no? A veces sin ni siquiera la autorización de la propia administración, a veces eran construcciones piratas, ¿no? Y otras veces con la autorización de la propia administración, ¿no? Porque es verdad que si tenías ventilación, si tenías ventana y tal, con 25 metros era suficiente para construir una vivienda, a lo que nos parece indigno, ¿no? Pude ver cómo un trastero se convertía en vivienda, y eso ocurre en el centro de Arroyo de la Miel, y había que poner freno a ese fenómeno. Y eso es lo que hemos tratado de acometer durante las últimas semanas. Empezamos a trabajar en este sentido porque ya lo teníamos previsto desde la legislatura pasada, y para nosotros ha sido un acierto el establecer un número mínimo de metros cuadrados en determinados entornos del municipio. Eso no quiere decir que en Benalmádena estén prohibidos los estudios, no, los hay, y además habrá lugares en los que se pueda construir, pero los núcleos históricos de Arroyo de la Miel, de Benalmádena Pueblo o de Benalmádena Costa, si queremos protegerlos tenemos que poner un límite a la densidad. No puede ser que ocurra como ha ocurrido en Arroyo de la Miel, en la zona de Carranque o en la zona del Bajondillo, y la gente lo va a entender estupendamente, donde había una parcela unifamiliar que vivía una familia, que esa casa o edificación se echa abajo y se construyan 6 apartamentos pequeñitos de 20 metros, donde la gente apenas tiene un baño y un salón dormitorio con una cocina americana, tirando de recursos hídricos, tirando de recursos eléctricos, con coches aparcados encima de la acera. Eso es insostenible, ¿no? Y eso es lo que hay que poner límites, porque al final acabamos convirtiendo nuestra ciudad en un gueto. Y ahora me dice mucha gente, o me diréis, ya, pero si pones un límite a la construcción mínima y tal, pues claro, el acceso a la vivienda va a ser mucho más difícil, ¿no? No, el acceso a la vivienda lo vamos a tratar también de fomentar y de regular de alguna forma para que nuestros ciudadanos tengan acceso a una vivienda, ¿no? Nosotros no podemos limitar los precios, pero sí podemos crear bolsas de vivienda, ¿no? Y ese es el plan de este equipo de gobierno, crear una bolsa de aparcamiento y crear una bolsa de vivienda, pues para que el precio pues pueda fluctuar y pueda ir a la baja en determinado momento. Y si tenemos que construir viviendas sociales, que es algo de lo que estamos trabajando ya, lo haremos. Pero para empezar tenemos que establecer unas normas de juego iguales para todos, ¿no? Y ese es el sentido de aprobar esta modificación del PGO, pues para evitar las infraviviendas, ¿no? Está claro que quien nos esté viendo, muchas de las personas que nos esté viendo, y yo mismo lo estaba pensando mientras lo estaba contando Víctor, habrá familias que dirán, bueno, y si yo no tengo dinero para pagar una vivienda un poquito más grande, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? Pero, Ana, esto es un fenómeno, a ver, el mercado, paradójicamente, y eso es la ley de oferta y demanda, se regula solo, ¿no? ¿Qué sentido tiene
que donde yo como promotor inmobiliario puedo hacer 3 viviendas de 40 metros y que las tengo que alquilar o vender sí o sí, y que le pondré un precio razonable, porque si nadie las quiere comprar, pues les tendré que bajar el precio, ¿no?, hasta que entre en el mercado, porque el mercado es así, ¿no? ¿Qué sentido tiene que donde podía hacer 3, quiera hacer 6? Para ganar más dinero, ¿no? Para ganar más dinero, para sacar más beneficios, porque al final una cosa que ocurre es que esas infraviviendas no están mucho más barato que un piso de 40 metros, están casi al mismo precio, porque la especulación tiene ese problema, claro, ¿no? Ahora, ¿qué haremos desde la administración? Pues como todos, fomentaremos el alquiler residencial. De hecho, en el último pleno se aprobó una ordenanza precisamente para que aquellas personas que pusiesen viviendas al alquiler residencial pues tuvieran una subvención por parte del ayuntamiento, una ayuda, ¿no? Pues eso va a permitir que bajen los precios, como he dicho antes, ley de oferta y demanda. Si además desde la administración impulsamos la construcción de viviendas sociales, de viviendas de protección oficial, ello va a hacer que el mercado pues baje los precios. Ahora, evidentemente, Benalmádena tiene un límite de personas que pueden vivir, pero no porque yo lo diga, sino porque llega un momento que los recursos hídricos pueden dar sostenibilidad a 100.000 personas, por poner un ejemplo, ¿no? Que nuestras avenidas y calles den sostenibilidad a 100.000 personas, que la electricidad, la banda ancha y los recursos que tienen que llegar a las viviendas lleguen para 100.000 personas. Cuando lleguemos a ese límite, va a ser difícil poner un precio a la vivienda. El precio va a crecer porque cuando hay poco, la ley de oferta y demanda hace que los precios se disparen, ¿no? Pero eso no quiere decir que donde hay un límite de 100.000 tengamos que hacer 200.000. Y que encima tratemos de sacar ese rendimiento como si hubiera 100.000, ¿no? Por eso creo que tenemos que confiar en las leyes de oferta y demanda del mercado, y desde la administración velar por si tuviéramos que intervenir el sector pues para abaratar los precios, poder hacerlo, ¿no? Por lo tanto, lo que se pretende es parar un poquito la especulación y que no se hagan viviendas infrahumanas, que no se pueda estar en ella por un precio que sea igual a una que sea una vivienda realmente donde se pueda vivir. Queremos parar un poquito de eso. Lo que se pretende es dar dignidad a la familia. Ya te digo, Ana, que durante la pandemia tuve la oportunidad de ver in situ un garaje convertido en vivienda, por el que pagaban 450 euros de alquiler. Qué barbaridad. Y era una cocina americana con un sofá cama y un baño al fondo, un baño sin ventilación. Eso hay que evitarlo en Benalmádena, porque si evitas esas viviendas, pues al final va a haber un mercado para alquilar pisos con un dormitorio o un estudio por 400 euros, 450 euros. Lo va a haber, evidentemente, y si no, pues lo construiremos, ¿no? Pero no podemos permitir que hayan familias de 4 miembros, 2 niños y un matrimonio viviendo en un garaje. Eso lo tenemos que evitar. Está claro. Seguimos hablando de obra, pero en este caso de obras que son más dedicadas a temas turísticos o a temas culturales, como es el Centro de Interpretación de Arqueología, que se ha aprobado también en este pleno. Bueno, sí. La verdad que en Benalmádena estamos en ese plan de inversión pública. Como he dicho antes, todos los recursos municipales se han puesto pues a disposición de reactivar el tejido productivo, ¿no? Voy a hacer un pequeño recopilatorio de la situación que nos encontramos y de dónde venimos, ¿no? En el año 2015 nosotros llegamos al Ayuntamiento de Benalmádena, y Benalmádena era un municipio de los más endeudados de la provincia. Teníamos una deuda de 124 millones de euros, ¿no? Y durante la legislatura pasada nos afanamos, a través de una gestión económica responsable, en reducir esa deuda hasta el punto que hoy por hoy no tenemos deuda, y en generar recursos que nos permitieran, pues, digamos, renovar la ciudad, ¿no? Y así nos encontramos en febrero de 2020, en marzo concretamente, que empezó la pandemia, con un ayuntamiento que empezaba a planificar, como dijimos, que esta iba a ser la legislatura de las inversiones, pues que teníamos cerca de 50 millones de euros y que de remanente, ¿no?, ahorrados después de haber saneado la deuda, ¿no?, y que nuestra intención era invertirlos en la ciudad. Pero entonces llegó el COVID y se paralizó todo, ¿no? ¿Qué hemos hecho? A ver, nosotros estamos tirando, Benalmádena, en el año 2020 los ingresos han caído en torno a los 11 millones de euros, ¿eh? No tengo todavía los datos definitivos, pero el presupuesto ha caído muchísimo por la caída de actividad, claro, por la morosidad y por los aplazamientos que hemos permitido a las empresas y a los hoteleros, pues para aplazar sus obligaciones, pero que no dejan de ser una merma en los ingresos municipales, ¿no? A pesar de ello, hemos aumentado el gasto público.
porque hemos dado mucha más ayuda de servicios sociales, hemos puesto en marcha el Reabre, hemos puesto en marcha las ayudas de la planta hotelera, hemos puesto en marcha 2 planes de empleo y hemos puesto en marcha un plan de obra pública de 25 millones de euros. Y hemos podido, a pesar de la caída de ingresos, mantener los servicios municipales, incluso aumentando el gasto, gracias a ese ahorro que teníamos ahí, gracias a ese remanente que hemos conseguido atesorar en los últimos 2 años. Por eso quiere decir que todos los recursos, todos, absolutamente todos los recursos que tiene el Ayuntamiento de Benalmádena están puestos hoy por hoy a disposición de la ciudadanía. No nos hemos guardado un solo céntimo para el superávit, ni para el remanente, ni para gasto superfluo, como me decía la concejala de Vox en el último pleno. Pues baje usted el gasto superfluo o elimine el gasto innecesario. Y yo le pregunté, dígame usted, ¿cuál es el gasto superfluo y cuál es el gasto innecesario? ¿El gasto superfluo es el coche oficial del alcalde? No tenemos. ¿El gasto superfluo son los escoltas de los concejales y del alcalde? No lo tenemos. ¿Los gastos de representación del alcalde? No lo tenemos. Los gastos que damos a... no sé, dígame usted cuál es el gasto superfluo y dígame usted cuál es el gasto innecesario. Y no supieron decir cuál es el gasto innecesario. Ellos no son capaces. ¿Por qué? Porque somos tan responsables en el gasto público que yo creo que nadie podrá decir que estamos tirando o malgastando el dinero público. Ahora, como se lo dije a la concejala de Vox, si malgastar el dinero público es destinarlo en cultura, pues entonces sí estamos malgastando. Si malgastar el dinero público es dárselo a colectivos como AFAP, AFESOL, ABAT o CUDECA, si eso es malgastar, pues entonces sí estamos malgastando dinero público. Pero saliendo de ahí, creo que estamos haciendo una gestión económica bastante responsable, ¿no? A pesar de ello, vamos a poner en marcha, como he dicho, 25 millones de obra pública, ¿no? Y en esos 25 millones, que como tenemos un margen, un horizonte que tenemos que gastar antes del 31 de diciembre de 2021, pues había que coger aquellos proyectos que estuvieran ya redactados. Y dentro de esos proyectos pues se encontraban los yacimientos arqueológicos que tenemos en la ciudad. Los Molinillos, el edificio de la Tribuna, Finales Ligure, que entre todos suma 1 millón de euros. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, moviendo obra pública, que también porque da genera empleo, ¿no? Porque genera economía, porque los albañiles que trabajan en esa obra pública van a acabar comiendo en los restaurantes de Benalmádena, porque van a comprar los materiales en las empresas de Benalmádena, porque algunas de esas empresas son de Benalmádena, en definitiva, generando economía, ¿no? Y alguien me decía, ya, pero es que gastarte 1 millón de euros ahora en yacimiento arqueológico, pues puede parecer obsceno. Bueno, es lo que los ciudadanos de Benalmádena llevan pidiendo durante los últimos 10 años, ¿no? Que pongamos en valor nuestros yacimientos arqueológicos, ¿no? Ahora los vamos a poner en valor. Ya, pero a lo mejor había posibilidad de haber hecho otra cosa. Ya, pero es que como tenemos 1 año para gastar esos 25 millones, ha habido que tirar de aquellos proyectos técnicos que estaban ya redactados. Y estos precisamente estaban redactados, ¿no? Así que la intención es poner en valor nuestro yacimiento arqueológico, la intención es prepararnos de cara al verano y a la vez mover economía, mover capital, pues para que se pueda poner en marcha el tejido productivo de la ciudad, ¿no? También hemos hablado en muchas ocasiones de la residencia Marimar, del proyecto que hay ya creado para esta zona. ¿Se ha llegado ya a un acuerdo para el tema del subsuelo, para que se pueda llevar a cabo el centro comercial? Sí, bueno, es un proyecto que yo temí por su viabilidad después de haber comenzado esta situación de pandemia del COVID y la crisis económica, ¿no? Pero tengo que reconocer que Benalmádena es una ciudad, como he dicho al principio de la entrevista, con mucha potencialidad, ¿no? Y que a pesar de que ahora estamos viviendo un momento complicado, vamos a ser de los primeros en recuperarnos, ¿no? Porque tenemos un clima, tenemos unas buenas comunicaciones, tenemos una ciudad amable y tenemos todos los ingredientes que buscan los inversores, ¿no? Y hace poco estuve reunido con los inversores de la residencia Marimar y ellos siguen interesados, ¿eh? A pesar de la situación de crisis económica, ellos siguen interesados. Eso es una buena noticia, ¿eh? Es una buena noticia, ¿no? Y ello nos va a permitir pues una plaza pública de 4.000 metros, recuperar 2.400 metros de playa que hoy por hoy están invadidos por la actual residencia Marimar, echar abajo un edificio fuera de ordenación y además construir 270 aparcamientos. Y que creo que para Benalmádena son todo beneficios, ¿no? Además del empleo y la riqueza que va a generar, ¿no? Y estos días pues nos reunimos con Miguel Ángel, que es la persona responsable de la empresa que va a realizar la inversión, y como podéis ver, el aspecto visual nada tiene que ver con la residencia Marimar, ¿no? Hay gente que me decía, ya, es una pena, ¿no? La residencia Marimar, porque aquello era una residencia para ancianos, en un lugar estratégico, parece que no nos interesa, ¿no? Y que lo hemos quitado de en medio. A ver, yo cuando llegué a la alcaldía estaba cerrada la residencia Marimar, llevaba así 5 años. La Fundación Unicaja no tenía interés en seguir explotando como residencia ese espacio, ¿no?
y lo que planteaban eran otro tipo de infraestructuras que para nada tienen que ver con el turismo en Benalmádena, ¿no? Por eso este tipo de operación, este tipo de convenio urbanístico entre las partes significa darle una salida, ¿no?, a un espacio que hoy por hoy genera una mala imagen, ¿no?, a Benalmádena Costa, ¿no? Y ya lo hemos integrado dentro de todo ese plan de revitalización de Benalmádena Costa, ¿no?, que si todo va como tenemos pensado y planeado, pues de aquí a final de año pues vamos a seguir trabajando en la reducción de carriles al tráfico en la avenida Antonio Machado, vamos a remodelar la avenida Dalai, el Hotel Tritón también está a la expensa de realizar su reforma, y la residencia Marimar, ¿no?, más el yacimiento de los Molinillos y la remodelación de parte del paseo marítimo, ¿no?, con lo cual de aquí a final de año vamos a darle un impulso importante a Benalmádena Costa, ¿no? Hablaba el alcalde antes de la red de abastecimiento del municipio, y creo que también se está realizando algunas obras para que el suministro de agua sea definitivo y que se pueda mirar, se pueda llevar a cabo en condiciones. Sí, bueno, es otra de las obras importantes que teníamos prevista realizar durante esta legislatura. Y bueno, lo que al final hablamos de recursos hídricos, ¿no? De recursos hídricos que dan garantía y sostenibilidad a la ciudad, ¿no? Y que no podemos malgastar esos recursos, y que hay empresas, como decía cuando presentamos empresas municipales de agua o empresas privadas que gestionan el agua en las ciudades, que tienen un alto nivel de pérdida, ¿no?, y que al final ello va contra el medio ambiente y contra la sostenibilidad, ¿no?, del propio recurso, ¿no? Nosotros en Benalmádena tenemos una empresa que ha hecho una cantidad enorme de inversiones durante los últimos años, ¿no?, y que permite garantizar el agua a los vecinos y vecinas de Benalmádena, ¿no? Tan solo había un núcleo en la ciudad, que era Benalmádena Pueblo, que tiraba directamente de pozos, porque no existía el anillo circular que pudiera, pues, que el agua de Arroyo de la Miel subiera a Benalmádena Pueblo, o cuando hiciera falta el agua de Benalmádena Pueblo en Arroyo, pudiera bajar, ¿no? Ahora sí hemos conseguido conectar, hablamos de un depósito de 5.000 metros cúbicos, un depósito que va a dar, digamos, garantía y sostenibilidad y suministro a la zona de Benalmádena Pueblo, ¿no? Y que hablamos de una inversión de 1 millón de euros en la conexión, de 1 millón de euros, no, de 700 y pico mil euros en la conexión precisamente de todo el anillo de suministro y abastecimiento, ¿no? El alcalde me ha venido hablando desde hace mucho tiempo del problema que se está suscitando con el tema de la continuidad de Tívoli, con el problema también de la empresa que gestiona el club de hielo de Benalmádena. Supongo que estamos manteniendo algún tipo de reuniones para que esto continúe en Benalmádena y que no tengan problemas y que tengan que cerrar. Sí, estamos trabajando en las dos líneas, ¿no?, porque Tívoli para nosotros es un elemento esencial, emblemático para la ciudad, pero el Club de Hielo también lo es, ¿no? El Club de Hielo, lo que ocurre es que es una concesión que está en manos de una empresa privada, al igual que Tívoli, ¿no? Y estamos trabajando en distintas líneas, pues, para garantizar la continuidad del servicio del Club de Hielo, un servicio deportivo, ¿no?, de piscina, de gimnasio, del propio Club de Hielo. Y en Tívoli, si quieres, pues en el próximo programa te puedo contar mucho más cómo estamos avanzando en la situación, pero la idea de este equipo de gobierno es precisamente proteger el parque de atracciones al máximo nivel posible, incluyéndolo en el POTAUN, ¿no?, que es el Plan de Ordenación Territorial Urbano de Andalucía, ¿no? Y esa es la intención de este equipo de gobierno, ¿no? Para terminar, alcalde, hablábamos en la pasada semana en el programa, en el magazine que hacemos, ya estamos aquí con la concejala de Educación, y nos decía que había prevista una reunión para el tema de los institutos, que se iba a hacer, y la reunión era con la Junta. ¿Sabemos algo? ¿Tenemos alguna noticia? Bueno, estamos contentos porque parece ser que la Junta finalmente, y ha costado, porque han sido muchas reuniones, mucho trabajo por parte de la Delegación de Urbanismo, de la Delegación de Educación, y parece ser que por fin existe el compromiso por parte de la Junta de acometer las obras de inversión, pues, para la construcción de un colegio en el entorno de la finca Doña María, y parece que este año, en el primer o segundo trimestre de este 2021, va a salir a licitar la redacción del proyecto técnico para la construcción del instituto, ¿no? Con lo cual son buenas noticias. Era uno de los compromisos con los que nos presentamos a la elección en 2019, la construcción de un centro educativo y la culminación del instituto, y creo que si todo va bien vamos a tener colegio e instituto
en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Así que crucemos los dedos, esperemos que la Junta cumpla su palabra con Benalmádena, y nosotros pues satisfechos de que al final, después de muchas reuniones y de mucha negociación, podamos decir que Benalmádena va a contar con un nuevo centro educativo y con un instituto. Bueno, pues no podíamos terminar el programa de mejor manera que con esta buena noticia, que llevamos hablando mucho de ella y que es muy necesario para Benalmádena. Alcalde, gracias por estar con nosotros un día más. La semana que viene esperamos estar aquí nuevamente para seguir hablando de Benalmádena. Gracias, Ana, a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Y a ustedes ya lo saben, la semana que viene volvemos a tener una cita con todos ustedes y esperemos que podamos contarles muchas buenas noticias. Que sean muy felices y cuídense mucho. Hasta la semana que viene.